Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al programa Pinceladas, un espacio diseñado desde el Consejo Nacional de las Artes Plásticas para la promoción de los artistas visuales de nuestro país. Hoy estaremos conversando con varios artistas que han tenido implicación esta semana en la programación cultural de La Habana. Entre ellos, Tato Aires, un artista chileno radicado en Cuba. Tendremos también por acá a Alejandro Jurado hablando un poco sobre las exposiciones de arte abstracto y la extracción en Cuba, y a Tomás Lara, presidente de CODEMA en Cuba. El 21 de agosto se inauguró la exposición Dos Miradas para un Reencuentro, de los artistas Carlos Aires, Tato, y Omar Morales, con motivo de homenajear las relaciones diplomáticas chileno-cubanas. Tato Aires, músico, trovador, escritor, una persona súper inquieta, expone su más reciente creación gráfica junto al cubano Omar Morales y se hizo acompañar del lanzamiento de su libro Arte Ventanas a La Habana, además de ofrecer un concierto, todo auspiciado por la Embajada de Chile en Cuba. Entonces, queremos darle la bienvenida al estudio de Crear TV a Tato Aires. Gracias por la invitación. Bueno, pues bienvenido, ya le decía, la bienvenida reiterada. Quiero que nos hable un poco de su vínculo con el taller de la gráfica acá en La Habana, su relación con Omar, para luego hablar un poquito de cómo es que llega a Cuba y hacer como una revisitación y un recorrido por toda su vida artística. Bueno, ¿cómo llega al taller de la gráfica? La historia es larga, pero tengo que hacerla un resumen. Yo llegué al año 77 como exiliado político, después de haber vivido en 6 campos de concentración. Estuve en la lucha clandestina. Fueron muchas cosas. Y de ahí el exilio lo hice aquí en Cuba y llegué al año 77, el 22 de mayo. Y entonces me incorporé a la Escuela Nacional de Arte, después hice el Instituto Superior de Arte y después tuve la suerte de ir a Italia a una beca a estudiar en la Escuela Internacional de Gráfica. El vínculo con el grabado y siempre fue importante para mí, y la pintura. Son cosas que han sido fundamentales. Pero el año 77 me piden que yo cantara en el Parque Almendares y tuve la sorpresa de que tenían que evaluarme. O sea, no era la sorpresa de evaluarme, o sea, tenía que pasar yo por una cosa de decir, cantas bien, cantas mal. Una comisión. Claro, pero en ese momento, el año 77, en la calle Defi 15, cuando me siento en una silla con una guitarra que no era mía, el que aparece para evaluarme era Pablo Milanés. ¡Wow! Y yo, ¿qué te voy a decir? Me quedé un muerto. Un de lujo, ¿eh? No, me quedé muerto porque para mí no era eso. O sea, me sorprendió. Me dijo, llámame a las 4 de la tarde, lo llamé. Y ya por la noche ya yo estaba cantando en el Parque Almendares, que fue otra sorpresa, junto a Noel Nicola y a Alfredito Carol, que un gran trovador, excelente trovador, que lamentablemente después murió en una acción militar, porque era piloto de avión. Virulo, Ángel Quintero, han cantado muchas canciones de él. Y nada, pero en aquellos años mi vínculo con el taller de grabado en la Plaza de la Catedral, no es donde está, sino estaba al frente, que no te puedo decir las direcciones en estos momentos, y ahí con Tino, ahí estaba Paneca, una serie de artistas gráficos, que ya muchos no están, otros ya están más viejitos que yo. Y entonces ese ha sido el vínculo que yo he tenido con el taller de grabado. Y con Omar Morales, yo creo que había una conexión desde antes, porque hay una cosa que yo a veces me cuesta explicarla, pero a veces uno está sin haber conocido a las personas, yo estando en otra atmósfera, en otro país, yo creo que ya nosotros estábamos conectados. Y él fue fundador, Omar Morales, del movimiento La Nueva Trova en Pinar del Río, que ayer, además, en el taller de grabado, Indira, la presidenta del Instituto de la Música,
le dio su medalla por los 50 años. Así mismo fue emotivo. Muy emotivo, el encuentro. Muy emotivo, porque yo sé lo que significa eso, porque esa medalla a mí también me la dieron en un momento, Marta Campos. Y sé que, mira que uno a veces ha hecho cosas y ha luchado por cosas y qué sé yo, y la cuestión a veces monetaria es importante y todo, ¿no? Por ganarnos la vida y todo eso. Pero yo creo que esa medalla para nosotros significó mucho porque lo dimos todo, tanto en las montañas, en la sierra, en los campos, donde estuvimos cantando y seguimos cantando y haciendo nuestra obra. Como artistas ¿qué visuales. pasa? Que claro, los dos somos músicos y somos artistas grabadores, plásticos y grabadores. Realmente, o sea, yo ya lo decía en la presentación, fue muy emotivo. O sea, lograr este nexo entre las relaciones Cuba-Chile, Sí, o sea, a través de usted y de Omar, y lograr ese punto de convergencia en el grabado cubano-chileno, diría yo, porque sí, hay una conexión importante porque Omar también trabajó conmigo en la embajada, no en la embajada, en el centro de Allende, y ayer estuvo también representado por la embajada y la gente de cultura de la embajada. Hay historias para contar, hay muchísimas historias, porque realmente usted diría que tiene una vida muy intensa a partir incluso del propio golpe militar en Chile desde el 73 hasta, bueno, que viene a Cuba en el 77 y toda la labor desplegada. Estudió arte en Chile, se incorpora también a estudiar arte acá en La Habana, en la ENA, ya lo decía, en ELISA, y luego, bueno, ha continuado su labor como grabador y cantautor y trovador, y entonces creo que es muy importante realmente. Un mensaje, por supuesto, para los cubanos, para nuestros artistas. No, agradezco primero a Cuba por haberme acogido por los años que llevo en Cuba. Nada. Muchas gracias. Entonces les invito a que pasen a ver esta hermosa exposición, Dos Miradas, por el taller de la gráfica y a disfrutar de la hermosa obra de Tato Báires. Un placer para nosotros y eternamente agradecidos de su presencia acá y de la impronta que ha dejado en la cultura de nuestro país. Gracias, gracias, gracias. Luego de desplegar durante estos meses un variado programa expositivo vinculado a la abstracción, el pasado 27 de junio quedó inaugurada en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales la muestra colectiva La Construcción del Silencio, que contó con obras de reconocidos artistas como Sandú Darié, Antonia Eiris, Pedro Dorá, Antonio Vidal, José Villasoberón, entre otros. Para comentarnos sobre esta muestra y el estado de la abstracción ahora mismo en Cuba, contamos con el artista y uno de los curadores de esta exposición, Alejandro Jurado. Quiero que me hables un poco de esta muestra que se organizó por el Centro de Desarrollo, que realizaste la curaduría de conjunto con Mayra Marrero. Exacto, quiero que me hables un poco de esta muestra expositiva, que todavía está en el Centro de Desarrollo. Sí, va a estar hasta mediados de septiembre. Esta muestra no es una muestra absoluta de todo el recorrido de la tradición en Cuba, pero sí es que va tocando partes importantes de la historia, desde clásicos hasta el momento, y crear una pauta de lo que puede ser lo que vendrá después, es decir, la nueva generación de abstractos cubanos. Entonces quisimos unir artistas importantes del museo, o sea, que ya no están vivos, con artistas jóvenes, con artistas prometedores que están dando pasos importantes, y poner a dialogar como si fuéramos colegas normales en una fiesta, en una casa, ¿sabes? Eso es lo que quisimos hacer. Realmente. Que es muy importante porque realmente el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales se ocupa. Ya tuvimos por acá en emisiones anteriores a Ernesto Joel, director del Centro de Desarrollo, conversando un poco de la labor que el Centro de Desarrollo puede desplegar, ¿no?, con los artistas jóvenes, ¿no es así? Y entonces creo que es importante el espacio. En este caso, el Centro de Desarrollo, de hecho, Ernesto Joel me comentaba que él, en su tiempo de dirección del local, no había tenido una exposición de abstracción de ningún tipo. No había tenido exposiciones. Bueno, yo había hecho una en 2018, pero bueno, él no estaba en ese momento. Y creo que es muy importante la fuerza, el apoyo que dio el Centro de Desarrollo, bueno, el Consejo, todas las puertas que tocamos, etc. Ha sido una exposición, creo que importante, ha sido una exposición en el sentido de que da más visualidad a la abstracción y lo que se está haciendo y lo que se ha hecho. O sea, y lo que se puede hacer, es decir, es hablar del futuro también a partir de esto que
que se hace. Creo que estamos en un año muy, muy, muy importante, abriendo con exposiciones en Factoría Habana de José Rosabal. La línea Fulguración. Importantísima exposición, grandísima. La exposición de mayo en 23 y 12, la exposición que está ahora en 23 y 12 del Grupo de Abstracción Cubana. Sí, estuvimos apegados a los clásicos, tuvimos, bueno, tenemos A más C, o sea, algo así, que tuvimos por acá Benamar Bauta hablando de los abstractos. Se llama la exposición. Y también tuvimos el Salón Díaz Peláez. Y el Salón de Abstracción Cubana también. O sea, varios eventos que tocó en un año determinado y creo que va a ser importante. Creo que también la abstracción a nivel histórico siempre sale en momentos importantes de la humanidad, ¿sabes? Por ejemplo, cuando Kandinsky y Malev hicieron eso, estaban al principio de la Primera Guerra Mundial y así sucesivamente. Y entonces, no es que ahora se revitalice, sino es que está saliendo todo eso que se estaba haciendo, ¿entiendes? Y bueno, se incorporan nuevos nombres y creo que es importante. Yo, cuando estaba por acá, Benamar Bauta, conversaba con él acerca de cómo han logrado ustedes nuclearse, o sea, los abstractos, y realmente han realizado un trabajo en diferentes lugares, no solo en La Habana, también en provincias. Sí, he oído es decir, veo, porque yo participo en el grupo y eso, veo que en varias provincias también hay una serie de exposiciones importantes, ¿sabes? Que hacen que tenga más vitalidad, más fuerza. Y creo que sí, creo que es renovado y creo que se está haciendo serio, que se está haciendo maduro. Y qué bueno que artistas jóvenes como Alejandro Jurado están incorporados también al arte abstracto de la creación y además incursionen en la curaduría, bueno, de la mano de Mayra Marrero, que ya diría yo que tiene todo un nombre. Sí, exactamente. Creo que... ¿Cómo ha sido trabajar con Mayra? Mayra y yo nos conocemos hace mucho tiempo, hemos hecho proyectos juntos, ha curado exposiciones mías, de hecho una de este año en Galeano, que fue en enero. Empezó la idea con un espacio en el Centro de Desarrollo, íbamos a hacer una exposición pequeña y de repente, bueno, la construcción del silencio. Bueno, pues invitamos a todos que pasen por el Centro de Desarrollo a poder disfrutar de esta muestra expositiva de la construcción del silencio, como les invitamos también a pasar por el resto de las galerías que hemos mencionado, que todavía está en 23 y 12 la muestra, y está en el Díaz Peláez, está también el Salón de Arte Abstracto. O sea, diría que La Habana ahora mismo está en abstracción. En abstracción total. Muchísimas gracias, Alejandro, por llegarte hasta los estudios de Crear TV. Para nosotros ha sido un placer tenerte en esta mañana. La complejidad del arte monumentario y la necesidad de una estructura que lo fomente y se responsabilice de manera profesional con el nivel artístico requerido conlleva a la creación en 1980 de la Comisión para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria y Ambiental, entidad del Ministerio de Cultura que en 1985 fortalece su condición jurídica consecuente denominación como Consejo Asesor Nacional, CODEMAS. Para hablarnos de esta importante labor, tenemos hoy invitado a su presidente, el reconocido escultor Tomás Lara Franqui. Bienvenido al estudio de Crear TV. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer tenerlo por acá, Tomás. Quisiera que nos hablara cómo fue la creación de CODEMAS. O sea, cómo surge la iniciativa. Ya yo en la presentación lo explicaba, grosso modo, pero quisiera que ahondara un poco más quién fue su primera presidenta, las condiciones en que se crea CODEMAS, ya una vez que pasa a ser Consejo Asesor, cómo es un poco esta historia. Bueno, la creadora y fundadora del CODEMAS fue la insignia escultora, nuestra querida Rita Longa. Tiene su origen en el año 1980 como una comisión asesora, pero sin carácter jurídico, es decir, los pronunciamientos no tenían obligatoriedad de cumplimiento, y por ello, y al calor de la creación de las plazas de la Revolución que se comenzaban a fomentar en todo el país, de las obras ambientales que se hacían en los centros turísticos y demás, se consideró por parte del Consejo de Estado del país que debía tener un techo legal mayor, y se crea el CODEMAS propiamente como Consejo Asesor Nacional en el año 1985 por un primer decreto ley.
O sea, ya nos decía que Rita Longa, insigne escultora nuestra, por supuesto, que es importante su conducción. O sea, Rita Longa estuvo frente a CODEMA ¿hasta qué año? Sí, bueno, hasta el año 2000, en que desgraciadamente, lamentablemente, ella fallece. Evidentemente, la fundación y concreción de CODEMA y su valor como gestora de los principios y objetivos con que fue creada, se la debemos fundamentalmente a Rita y bueno, y a todo aquel consejo asesor que estuvo integrado por importantes artistas, especialistas y directores de instituciones del país. Quiero que nos hable un poco del decreto de ley que rige CODEMA, o sea, porque estamos bajo un techo legal, ya lo decías, del 85. Quiero que nos hable un poco del decreto de ley 328, ¿no es así? Así. Que rige el trabajo de CODEMA en el país. Porque es bueno aclarar que CODEMA, bueno, nacional, funciona acá en La Habana, pero tenemos réplica en cada una de las provincias, que son los encargados de aprobar o no estas esculturas que van a emplazarse en los diferentes lugares de nuestras provincias, o sea, de manera general en el país, que lleva niveles de aprobación. O sea, que no es que usted va a poner una escultura, decide hacer un emplazamiento y bueno, ya. No, o sea, tiene todo un procedimiento a seguir y es importante que se conozca, por eso está usted aquí hoy. Nos explica un poco sobre el decreto de ley y cuáles son las condiciones para lograr emplazar una obra y cuál es el procedimiento a seguir. Bueno, primeramente hay que decir que CODEMA fue creada fundamentalmente para el tema de la escultura monumental y ambiental, como dice su nombre, pero dada la importancia y jerarquía profesional de este consejo asesor, se decidió que debía decidir sobre cualquier tipo de obras de artes visuales de emplazamiento público. Y como bien tú argumentabas, tiene una extensión territorial. En cada una de las provincias del país y en el territorio especial de la Isla de la Juventud existe un CODEMA que se subordina jerárquicamente a la Presidencia Nacional acá en la capital. Estos consejos asesores están presididos por un presidente, un secretario o secretaria ejecutiva y tienen un consejo asesor integrado por importantes artistas, arquitectos, especialistas de las artes visuales y funcionarios que representan algunas instituciones importantes como puede ser la UNIA, Planificación Física y otras, lo cual le dan una jerarquía y una autoridad no solamente legal, sino profesional también para pronunciarse y decidir sobre estas obras. Porque hay que decir que el objetivo fundamental del CODEMA es ser garante ante el Estado cubano de la calidad artística de las obras que se pretendan emplazar en los espacios públicos de nuestro país. Dígase instituciones públicas, plazas, parques, etcétera, de cualquier tipo y género de obras, ya no solamente de escultura, pueden ser murales cerámicos, pictóricos, fotográficos, etcétera. Y fundamentalmente con el objetivo de garantizar esa calidad artística, sin favorecer ningún tipo de género ni estilo. Y hay un segundo objetivo también fundamental que tiene el CODEMA, que tiene que ver con propiciar el desarrollo de la escultura, esta sí de manera más específica, en la medida de las posibilidades, para que este género o esta disciplina de las artes visuales se desarrolle permanentemente. Entonces, si en provincia se presenta, o sea, una escultura, es un proyecto para, por ejemplo, un héroe local o una fecha determinada o simplemente con un carácter ornamental, por supuesto se lleva a la Comisión Provincial de CODEMA y esta a su vez la eleva a la Comisión Nacional, o sea que funciona, diría, en los consejos de artes plásticas o visuales de cada provincia y ese es el procedimiento a seguir, ¿no es de esta manera? Exactamente, así mismo. Hay dos estamentos de aprobación que son irrevocables además. Uno es el de los CODEMAs provinciales, que deben examinar esos expedientes, los proyectos propiamente, y una vez que son aprobados por los CODEMAs provinciales, llegan a la Presidencia Nacional, donde son ratificados o no. Si en las provincias estos CODEMAs provinciales no aprueban los proyectos, pues entonces no pasan a la instancia nacional. Bueno, pues queremos agradecer muchísimo la presencia suya hoy en el estudio y bueno, nos vemos en próximas entrevistas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A modo de resumen, en estos meses se han desarrollado importantes exposiciones a lo largo y ancho del país, dentro de las que se destacan la realizada el 14 de julio, donde se inauguró la exposición Paisaje Otro del destacado artista y Premio Nacional de Artes Plásticas del año 2021, Alberto Lescay, en la Galería de Arte Universal Aristides Fernández, del municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque, que contó con 11 óleos sobre lienzo de gran formato y 3 esculturas instalativas. Para acompañar esta muestra se presentó el grupo Rumberos de Mayabeque.
En conmemoración al 31 aniversario del fallecimiento del versátil artista Samuel Feijó, se inauguró en el mes de julio la exposición Samuel Feijó, colección institucional, con una muestra de obras de destacados artistas que forman parte del coleccionismo de la Galería de Arte Universal Benito Ortiz Borrell, del municipio de Trinidad. Desde los años 40, Samuel Feijó se inició en la pintura, destacándose con el tema del paisaje rural. Con frecuencia empleaba la acuarela por ser considerada un medio esencial para lograr las transparencias y el delicioso paisaje cubano. Aunque su obra abarca óleos, temperas, dibujos, aguafuertes y caligramas monotipias, entre otras técnicas también de las artes visuales. De esta manera llegamos al final de la emisión de Pinceladas. Nos vemos en próximos programas.